y el régimen especial agropecuario viene a impactar el impuesto al valor agregado. ¿Por qué digo que viene a impactar el impuesto al valor agregado? Porque no toca renta. El impuesto sobre la renta, entre paréntesis, impuesto a las utilidades, queda igual. Entonces, una persona que se dedica a una actividad económica como es la agropecuaria, debe de cumplir con la declaración del impuesto sobre la renta, igual que cualquier otro contribuyente, que es el periodo es anual. Normalmente el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre, que fue el cambio que hizo la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces cambió este periodo, ¿verdad? Entonces ahora la mayoría de los contribuyentes cierran el periodo fiscal al 31 de diciembre, pero en el sector agropecuario hay dos situaciones especiales para el café y la caña de azúcar que ahorita lo vamos a ver. Entonces, la normativa, o sea, la tributación tiene que trabajar con una normativa que lo tiene que respaldar. La tributación no puede utilizar, no puede inventar cosas que no estén en una normativa. Para eso están las leyes, para eso están los decretos, para eso están las resoluciones, los reglamentos, ¿verdad? Entonces, en el artículo 35, con la ley de 9635, que ya la hemos venido mencionando, que data desde el 2018, ¿verdad? Que fue cuando se creó, pero que entra a regir a partir del 1 de julio del 2019, en el artículo 35 de la ley del IVA, que era la ley del impuesto general sobre las ventas, la número 6826, establece dos regímenes. El régimen de tributación simplificada, que ya hemos dado charlas sobre eso, que sí impacta el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Y también establece el régimen especial agropecuario. En ese mismo articulito, ahí en la ley 6826, lo podemos ver, ahí se encuentra estipulado. Y luego, debido a eso, el reglamento del IVA no menciona el régimen especial agropecuario, por lo que se publica el decreto 41943-H-MAC y establece el reglamento de este régimen especial agropecuario, el REA. Ahí, entonces, es sobre este reglamento que viene y establece todos los requisitos y marca la cancha, ¿verdad?, de este régimen, así como el decreto que existe del régimen de tributación simplificada, ¿verdad? Él es igual, viene y especifica qué tengo que hacer. Vamos a recordar que la ley del impuesto sobre el valor agregado, también este tema introducido por la ley 9635, en el artículo 11 señala tarifas diferenciadas del impuesto al valor agregado, lo que era el impuesto general sobre las ventas. Ahora se pasa a IVA, entonces al impuesto sobre el valor agregado. Entonces se establece diferentes tarifas. La tarifa por excelencia es el 13%. Entonces, todos los bienes y todos los servicios están sujetos a una tarifa específica del 13, perdón, a una tarifa general del 13%. Pero luego el artículo 11, en este mismo cuerpo normativo que es del IVA, la 6826, establece tarifas diferenciadas y dice que una de las tarifas diferenciadas que va a tener los bienes en Costa Rica es la canasta básica tributaria. Entonces, toda la canasta básica tributaria va a estar sujeta a una tarifa del IVA del 1%. Esta canasta básica tributaria se publica en el decreto 41615-MAKE-H, del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. 41615. Entonces, en este decreto se establece la lista de la que es la canasta básica tributaria. Bueno, luego se saca otro reglamento donde se introduce ahí unos mariscos, otro decreto, perdón, que es el 41861-H-MAC-MAKE, donde se mete algunos otros productos, pero este es el decreto. ¿Qué pasa con esto? Que entonces las personas que se dedican a la actividad agropecuaria probablemente vayan a producir aquellos artículos de
consumo básico que están dentro de la canasta básica tributaria y que dicho sea de paso, pues ustedes son un sector muy importante, súper importante para la economía de nosotros porque gracias a ustedes tenemos que comer, ¿verdad? Tenemos la leche, tenemos los huevos, tenemos el pan, tenemos las verduras, la carne, las legumbres, todo lo que se produce en esta bendita tierra, ¿verdad? Donde todos vivimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al nosotros al ser un país de derecho, pues nos rige las normas fiscales. Entonces, debemos de tratar de cumplir. ¿Y qué es lo que pretende el legislador? El legislador lo que pretende es solucionarle digamos, ponerle de alguna forma más sencilla sobre todos estos sectores que nosotros sabemos que han estado en un sector, es un sector muy informal, ¿verdad? Por experiencia se sabe, y lo que se trata es de que cumplan con la normativa. Entonces, tenemos dos impuestos importantes que hay que tomar en cuenta nosotros los productores agropecuarios. ¿Cuál va a ser? Es que yo tengo que declarar renta y donde yo tengo que llevar un control de todos mis ingresos y todos los gastos. Entonces, al terminar el periodo fiscal, yo declaro impuesto sobre la renta o impuesto a las utilidades, ingresos menos gastos. Esa declaración es anual. Pero luego viene la declaración del impuesto al valor agregado, que esta declaración es diferente. Este es el impuesto que yo cobro por los bienes y los servicios que yo vendo. Entonces, recordemos que el impuesto al valor agregado lo paga el que me compra, el consumidor, ¿verdad? Eso va llegando hasta el consumidor final. Por eso se dice que es plurifásico, porque en cada etapa de comercialización se cobra el IVA. Y entonces resulta que como se publica el decreto que ya mencionamos de la canasta básica tributaria, que es el 41615-MEI-H, y se dice que esta canasta básica tributaria está sujeta al 1% del IVA, se publica también el decreto 41824-H-MAC, en donde se establecen los insumos agropecuarios y veterinarios y unos servicios que también van a estar sujetos al 1%. Entonces, todas aquellas personas que se dedican a la actividad agropecuaria, a la producción de la canasta básica tributaria, podrán adquirir los insumos agropecuarios al 1% también. Entonces, por ahí vamos poco a poco. ¿Qué es lo que dice la normativa en nuestro país? Que cualquier persona que realice una actividad habitual de una actividad económica, de ordenamiento de factores de producción, de materiales, de humanos, con la finalidad de ¿qué? De comercializar. Yo produzco, distribuyo, yo comercializo, yo vendo cualquier bien. Entonces vea que la normativa tributaria no excluye a nadie. Cualquier persona que realice una actividad económica en nuestro país está sujeto a cumplir con la normativa fiscal. Entonces, para algunos sectores se ha creado regímenes especiales para poder cumplir con los deberes tributarios de una forma más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si yo tengo un árbol de limones en mi casa y el árbol de limón o un árbol de aguacate se me llena de productos una vez al año, digamos, o una vez perdida, o yo tengo ahí un árbol y resulta que una persona vino y me dice, se lo compro, le compro la producción esa. Entonces yo dije, bueno, si quiere le vendo los aguacates que están en ese árbol o los limones, las naranjas que están ahí, pero yo no me dedico a eso. No es mi actividad económica habitual, yo me dedico a otra cosa. Entonces, lo que quiero rescatar acá es que es cuando yo lleve a cabo una actividad, si ya yo siembro un montón de árboles de limones o un montón de árboles de aguacate, y yo comercializo ese producto, ya ahí sí me veo en la obligación de inscribirme en tributación y de cobrar el IVA y declararlo al fisco y el impuesto sobre la renta también, porque entonces se me convierte en una actividad. Los requisitos para la persona que se dedica a la actividad agropecuaria es realmente de realizar la actividad agropecuaria, pero también
entra dentro de este grupo de actividad agropecuaria aquellos que prestan los servicios agropecuarios, y esos servicios están establecidos en el decreto, en el artículo 5 del decreto del régimen especial agropecuario. Por si ustedes ahí están señalados todos los que se refieren. Y, por ejemplo, uno de los servicios que yo puedo dar es la preparación del terreno, sembrar, manejar el mantenimiento de cultivos, el manejo fitosanitario, la poda, la corta. Entonces, si yo me dedico a dar ese tipo de servicios en las fincas, entonces yo también me puedo registrar en el REA y cumplir con el requisito de encontrarme inscrito, que es el otro, como productor agropecuario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ese sería el requisito. Entonces, tener la actividad, ya sea la actividad agropecuaria que yo me dedico, y prestar prestar el servicio agropecuario a una persona que se dedica a la actividad agropecuaria. En el caso de los pescadores, que también los cobija este decreto, es contar con la licencia o autorización que da Incopesca. Y por supuesto inscribirse en tributación. Se inscribe en tributación en la página web del Ministerio de Hacienda a través de ATV, Administración Tributaria Virtual, en el Registro Único Tributario. Primero yo me registro en ATV y luego señalo el Registro Único Tributario y ahí procedo a inscribirme. Recordemos que las administraciones tributarias se encuentran una en cada provincia, bueno, con excepción de San José, que tiene 3, una en Pérez Celedón y 2 en San José. Alajuela tiene 2, una en Alajuela y otra en San Carlos. Y también se cuentan con kioscos tributarios en los cuales el contribuyente puede ir a la administración tributaria y hacer el trámite de inscripción en caso que no, ¿verdad?, que le cueste o que no sepa cómo hacerlo. Porque la inscripción sí se hace por medio de la página web del Ministerio de Hacienda. Les repito, nos inscribimos a través de www.hacienda.go.cr, me registro en ATV, en servicios más utilizados en la página izquierda, vemos ATV, ahora el compañero Sami nos va a mostrar un ejemplo y podemos ver la página, y en el registro único tributario procedemos a hacer la inscripción. No entran en el régimen especial agropecuario para efectos del IVA, el régimen de tributación simplificada, ni grandes contribuyentes, ni grandes empresas territoriales, ¿no? En el régimen especial agropecuario, o estoy en el régimen especial agropecuario o estoy en el régimen tradicional. Esos son los requisitos. Entonces, cuando yo inicio una actividad económica agropecuaria, me puedo registrar en el registro único tributario si lo deseo, porque es de acceso y retiro voluntario. ¿Cuáles son los requisitos? Realizar una actividad agropecuaria o prestar el servicio agropecuario, encontrarme inscrito en el MAC o los pescadores con la autorización de Incopesca y además inscribirme en tributación. ¿Facilita el cumplimiento tributario de los contribuyentes? Sí. ¿Participan productos agropecuarios y quienes presten servicios agropecuarios? Sí, ya lo vimos que sí lo permite. Y no se encuentran en la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Ya de por sí, desde el artículo 35 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se establece este régimen especial agropecuario, junto con el régimen de tributación simplificada, que están los dos ahí, se dice que quienes se inscriban en el régimen especial agropecuario no están obligados a emitir comprobante electrónico autorizado, pero sí pueden entregar un documento en papel. Sí pueden emitir un comprobante electrónico si lo desean. Una persona que está en el régimen especial agropecuario puede emitir comprobantes electrónicos como emisor receptor no confirmante, que es una de las figuras que tiene los comprobantes electrónicos. Entonces, ¿no está obligado? Sí, no está obligado, pero sí tiene que cobrar el IVA. Sí, sí tiene que cobrar el IVA. ¿Tiene que emitir algún documento por lo que está dando? Sí, pero puede ser un documento no autorizado por tributación. Puede ser, ahora, repito, si el contribuyente desea hacer comprobantes electrónicos, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente bajo esa figura.
plantea una etapa preoperativa de este sistema. Sabemos de que muchos productos que se van a vender llevan un tiempo, pues entonces la ley da un plazo máximo hasta de 4 años. Entonces yo me inscribo en el registro único tributario en esta etapa preoperativa y no tengo que presentar declaraciones, no tengo que declarar mientras, pero recordemos que para que a mí todos los gastos que yo incurra para efectos del impuesto sobre la renta o impuesto a las utilidades, yo tengo que estar inscrito. Y para tener derecho a los créditos fiscales, tengo que estar inscrito en tributación. Entonces, yo me inscribo y si yo veo que el producto que yo que voy a hacer, no sé, va a durar 6 meses o va a durar 1 año o 2 años para que ya esté en etapa productiva, yo me registro en el registro único tributario en la etapa preoperativa. Entonces, voy guardando toda la documentación y ya cuando yo inicie con actividad de venta de ese producto, hago una modificación en el registro único tributario para comenzar ya a inscribirme como contribuyente. No esperar a que la tributación me lo diga, ¿verdad? Entonces, durante ese lapso yo voy guardando todo. Y ya cuando ya empiezo a vender el producto, entonces hago el cambio. Ya no estoy en la etapa preoperativa, sino que ya estoy en una etapa de comercialización. Esto es un beneficio que también se da por parte a este sector y vea que tengo 4 años, ese plazo que me da. Las actividades que involucran son todas las agrícolas, las pecuarias, las forestales y las pesqueras. No incluye la pesca deportiva o la turística comercial. Y además otras actividades relacionadas con la actividad agropecuaria, como es las materiales de siembra, almácigos, injertos, propagación clonal, que tiene que ver con esto. Y se excluyen, eso sí, los viveros de venta directa al consumidor final, pues esos viveros donde uno va a comprar matitas para la casa o, ¿verdad? Ahora que está muy de moda las pastoras, que ya viene la Navidad y ese tipo de cosas que uno va a un vivero, ellos ahí no entran, eso no, ellos tienen que estar inscritos en el régimen tradicional, emitir factura, cobrar el IVA y renta. Permite unas actividades accesorias. ¿Eso qué significa? Que producto de la actividad agropecuaria, puede ser que producto de la actividad agropecuaria me quede algún remanente de algo, ¿verdad? Que yo tenga algún remanente de algo y ese remanente yo lo venda. Pero la ley me dice que si eso no representa más del 15%, no hay ningún problema. Eso se considera como una actividad accesoria, más que no represente más del 15% del total de ingresos percibidos durante el periodo fiscal del impuesto a las utilidades, o sea, durante 12 meses. Entonces, eso yo lo puedo considerar como una actividad accesoria y declararlo dentro de las declaraciones del régimen especial agropecuario. Entonces, no sé, se me ocurre que yo utilice algún material de empaque y este material de empaque ya yo no lo utilizo, pero ya yo no lo puedo seguir utilizando más y lo venda, ¿verdad? Entonces puede ser de que yo por A o por B utilice algún, algún insumo que lo tengo que estar cambiando o ya no lo tengo que estar utilizando más. Entonces se me genera como un desperdicio. Podría ser de que podría convertirse en un desperdicio, pero yo lo puedo vender. Eso es porque de alguna forma se convierte en una actividad accesoria derivada de la actividad agropecuaria, pero que yo no me dedico a eso, sino que es resultado de la actividad agropecuaria. Bueno, ¿qué dice la ley? Bueno, si no representa más del 15%, manténgase ahí. Ya si es más de eso, ya tiene que facturar, cobrar el IVA y declarar en forma mensual las declaraciones del IVA. Otro de los requisitos del REA es que solo se lleva un libro, puede ser en físico, un cuaderno que se compra ahí en la pulpería, un cuaderno, y yo voy anotando. Ahí en este decreto se establece qué es lo que se anota, pues se anota las compras y las ventas, donde yo anoto la fecha, lo que estoy comprando, si estoy comprando un saco de abono o un saco de fertilizante o herbicida o lo que tenga que ver con la actividad agropecuaria. Voy anotando el número de factura, voy anotando el periodo, la fecha, el IVA que estoy pagando, lo que me costó. Igual las ventas, a quién le vendí, cuándo fue que le vendí, cuánto es el IVA que le estoy cobrando.
Porque recordemos que si yo no estoy vendiendo algo de la canasta básica tributaria, estaría sujeto al 13%. Si no está en la lista de la canasta básica tributaria, estará sujeto al 13%. Entonces, si yo me dedico a una actividad agropecuaria sujeta al 13%, pues tengo que cobrar el IVA del 13%. Si son productos que yo estoy produciendo como actividad agropecuaria y están establecidos en el decreto de la canasta básica tributaria, pues estarían sujetos a la tarifa del 1%. Entonces, tener en cuenta eso, tener un poquito de cuidado con eso. ¿Se puede contratar los servicios jornaleros? Sí, hay gente que llega y yo lo contrato únicamente por la recolección de la cosecha de ese momento, puede ser. Solamente que permite un 5% total de los ingresos brutos. Esa persona yo le hago un documento, ¿verdad? Le hago un comprobante que me firme, que me ponga el nombre, el número de cédula, lo que yo le estoy pagando, ¿verdad? Porque me tiene que servir de comprobante. Recordemos que nosotros tenemos que guardar todos los comprobantes. A veces hay gente que va y compra clavos para arreglar la finca, o compra tachuelas, o compra un poco de madera, pintura, lo que sea, para la finca, para la actividad agropecuaria, y no pide la factura, se les olvida. Recordemos que nosotros tenemos que llevar todos los controles de los ingresos, de los gastos que nosotros incurrimos, todos. Entonces, si yo le pago a un jornalero para que me ayude, yo le estoy pagando, pues tome, fírmeme este documentito en el cuaderno, ahí donde yo llevo, puede ser, y yo me queda el registro de él. Lo compro esos clavos, compro ese la cerca, el alambre esa de púa, voy y pido la factura. ¿Por qué? Porque yo tengo que declarar todos los ingresos. Después me dicen, sí, aquí están todos los ingresos, pero ¿a dónde están los gastos? Entonces la gente dice, ay, sí, es que yo mandé a mi hijo a comprar tal cosa. Sí, pero ¿y la factura? Entonces, y le puede decir, bueno, es que hay dos formas de que me den la factura electrónica. Yo tengo un correo electrónico y doy el correo electrónico con mis datos y me llega la factura electrónica a mi correo electrónico y yo la guardo en un correo electrónico, en una base en la computadora, yo lo guardo. Ahí está. O me la da impresa, me da el documento impreso. Entonces, para el sector agropecuario, como no está obligado a emitir comprobantes electrónicos, se le da esa opción de que entonces, si yo no tengo un correo electrónico donde me pueden llegar a mí los comprobantes de las compras que yo hago por los insumos y materiales que yo necesito para la actividad agropecuaria, entonces yo pido que me lo den impreso o que me lo manden a ese correo. Se pueden adquirir insumos agropecuarios, veterinarios, maquinaria, equipo agropecuario, así como insumos de pesca no deportiva, actividad acuícola, de conformidad con el decreto que les mencioné, que es el decreto de insumos agropecuarios, el 41824-H-MAC, a una tarifa reducida del 1%. Toda persona inscrita en el MAC como actividad agropecuaria puede adquirir eso, independientemente que esté en la canasta básica o no, ¿verdad? Se da esa opción. Aquellos grupos indígenas, etnias indígenas, pueden agremiarse en una asociación de pequeños o medianos productores agropecuarios o una cooperativa, y sería esa cooperativa la que cumpliría ante la administración tributaria de hacerle los deberes formales y los deberes materiales que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios a nombre de estas personas. Entonces, yo supongo que es que tal vez alguna etnia de estas pues no habla español o le cuesta más, entonces esa es una de las opciones que da el régimen especial agropecuario de conformidad con la ley 6172 de 1977 y ese decreto que está ahí al pie de la presentación. Les recuerdo que esta presentación, igual que todas las demás, queda grabada y se sube a la página web por si ustedes lo quieren ver ahí, incluso la presentación también. La facturación, cuando se realicen operaciones con contribuyentes del régimen general, o sea, yo estoy en el régimen agropecuario, en el REA, y hago actividad con el régimen general, con una persona, le vendo a un contribuyente que está en el régimen general o en el régimen donde no está en el régimen de especial agropecuario, sino que es el régimen general. Entonces, esta persona
hace la factura de la compra. Recordemos que yo, por estar en el régimen especial agropecuario, no estoy obligado a entregar comprobante electrónico. Entonces, la persona hace la factura de compra, se autofactura, ¿verdad? Y se la entrega al productor agropecuario como respaldo de dicha operación. En este caso de que el contribuyente del REA desee emitir, lo podrá hacer bajo la figura emisor-receptor no confirmante, que fue lo que yo les estaba mencionando anteriormente. No estoy obligado a entregar comprobante electrónico, pero puedo hacerlo bajo esa figura. Es una opción. Entonces, yo vendo mi producto a la persona que me compra. Si la persona necesita la factura electrónica, esa persona, por estar en el régimen general, esta persona hace la factura de compra para que le quede registrado y me da una copia a mí. De lo contrario, entonces yo sí le voy a dar y no me pide, yo le doy una factura en papel. Yo le puedo entregar una factura de papel y le cobro el IVA. Los que son productores agropecuarios, exportadores, sí deben de emitir la factura electrónica, dice la norma, para efectos de la declaración aduanera. Cuando además de la actividad agropecuaria realizan actividades de carácter comercial, nos preguntan que si yo puedo realizar una actividad profesional u otra actividad comercial o empresarial y puedo estar en el régimen de especial agropecuario. Sí, sí puede estar en el régimen, en los dos regímenes, por decirlo así. Únicamente es que para efectos de la emisión de comprobantes electrónicos, por ejemplo, si siempre pongo un caso de un abogado, supongo que yo soy contador o soy abogado y además tengo una parcelita donde yo produzco cítricos y yo tengo una actividad agropecuaria, entonces las mismas facturas que yo utilizo, las facturas electrónicas por los servicios profesionales que estoy llevando a cabo, me pueden servir para lo que es el régimen especial agropecuario, a menos de que el comprador haga la factura electrónica, ¿verdad? Recuerden que entonces no le doy factura para efectos de lo que le estoy vendiendo de la actividad agropecuaria, pero quien me compra hace la factura de compra. Entonces, esa es la opción. La factura se debe hacer en el momento en que se preste el servicio o se realice la entrega del bien. Y uno dice, ¿pero cuál factura? Un comprobante, ¿verdad? Yo doy el comprobante electrónico si estoy como emisor receptor no confirmante o entrego el comprobante en el momento en que yo estoy entregando el bien o vendo el servicio. Salvo en casos muchas veces que no se conoce el precio de lo que yo estoy vendiendo, entonces debe emitirse entregante el comprobante al momento en que se conozca el precio de la venta o se dé el pago de la producción entregada, lo que suceda primero, eso es lo que dice la norma, aunque este sea un pago sujeto a ajustes posteriores. Por lo tanto, si yo sé de que el producto lo estoy vendiendo y probablemente vaya a sufrir modificaciones en el precio, probablemente vaya a subir, ¿verdad? Entonces yo hago la factura y tengo que estimar el impuesto que yo voy a pagar. Una vez de que ya yo sepa cuánto fue el precio real de lo que yo estoy vendiendo, pues hago el ajuste correspondiente. Pero se hace en ese momento. Siempre se hace la facturación solamente considerando esa situación cuando yo no conozca el valor real. ¿Podrán acogerse contribuyentes a actividades agropecuarias que realicen actividades empresariales? Sí, dijimos que sí, sujetas al régimen general y deberá cumplir con las obligaciones tributarias formales y materiales bajo el régimen general, con excepción de la facturación, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo estoy en las dos actividades? Bueno, ahorita le vamos a mencionar qué es lo que pasa con respecto a la periodicidad de las declaraciones del IVA. Las declaraciones del IVA son cuatrimestrales en el régimen especial agropecuario. Finalizado el cuatrimestre, tengo los primeros 15 días naturales del mes siguiente para hacer la declaración del cuatrimestre, que serían enero, febrero, marzo y abril, los primeros 15 días de mayo, mayo, junio, julio y agosto, los primeros 15 días de septiembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los primeros 15 días naturales de enero en este caso. Y la presentación anual únicamente se da para el IVA, estamos hablando del IVA, ¿verdad? El cultivo de la caña, el cultivo del café y la producción de miel, la apicultura.
¿verdad? Lo que sucede es que se publica una resolución, que es la resolución 22-2020, en donde establece el periodo para efectos del impuesto sobre la renta para el cultivo de la caña y del café al 30 de septiembre de cada año. Entonces, la misma norma del reglamento especial agropecuario, del régimen especial agropecuario, determina de que también el IVA se debe de ajustar al cierre del periodo fiscal que tiene esa actividad. Entonces, como el cultivo de la caña y el cultivo del café se cierra al 30 de septiembre para efectos del impuesto sobre la renta o el impuesto a las utilidades, también se tiene que cerrar al 30 de septiembre la declaración del IVA, la que es anual. Entonces, si yo cerré al 30 de septiembre este año, yo cerraba el 30 de septiembre. Entonces, la declaración de renta, igual, yo tengo tiempo para presentarla octubre, noviembre y 15 de diciembre mediante la declaración 101. Pero la declaración del IVA, tengo tiempo todo el mes de octubre. O sea, tenía tiempo hasta el 31 de octubre. 31 cayó el domingo, entonces se habilitó el lunes, el 1 de noviembre, era el último día para presentar la declaración del cultivo de café y de caña de azúcar del IVA, porque se tiene todo el mes. En cambio, en el cuatrimestre, finalizado el cuatrimestre, tengo 15 días naturales. Si lleva a cabo una actividad cuatrimestral y una actividad anual, pues entonces hay que ajustarse a una presentación cuatrimestral. Y si además tengo una actividad que está en el régimen general, en ese caso tendría que presentar la declaración en el 104, en la declaración mensual. Entonces ahí es donde ya yo me olvido de la declaración cuatrimestral y anual, y tengo que adjuntarla a la declaración de la actividad general que yo lleve. Ese es en caso de que tenga una actividad económica que sea inscrita en el régimen general. Algunas indicaciones para el cultivo de la caña: los productores entregan su producción en forma individual o por unidad productiva en caso de que sean varios. Para dichos productos, el ingenio emitirá la respectiva factura electrónica de compra. Entonces, por ejemplo, yo entrego el café a un ingenio, la caña, perdón, en este caso, a un ingenio, y el ingenio me va a pagar a mí, como es caña y el cultivo de la caña, me suena que está en la canasta básica tributaria, entonces me va a pagar lo que me está pagando la caña, no sé cómo se entrega por tonelada, no sé cuánto es lo que paga, más el IVA. O sea, y luego me corresponde a mí como productor agropecuario que estoy en la actividad pagar esa declaración, pagar ese impuesto. ¿Cómo lo hago? Como es caña, entonces lo hago en forma anual. ¿Cuándo lo hago? En el mes de octubre, y ya les voy a decir en qué formulario. El cultivo de café, igual, el beneficio emite la factura de la compra cada vez que pague al productor por concepto de ajuste o liquidación de la cosecha. Bueno, que este es el caso de esos productos que se hacen ajustes porque no se sabe bien en el mercado cómo está el precio. Supongo que por eso no se sabe a ciencia cierta. Pero es el beneficio el que tiene que emitirle la factura electrónica, como quien yo le estoy comprando no está autorizado a entregar la factura electrónica, yo le doy el monto más el IVA. Como es café y que probablemente está en la canasta básica tributaria, es el 1%. Entonces, el 1%, esa platita no es mía, ¿verdad? Yo la guardo porque no es mía. A ese IVA, yo tengo derecho a deducirme el impuesto que yo pagué de los insumos y la materia prima o servicios que yo pagué y que me cobraron el IVA. ¿Y cuánto dijimos que me iba a pagar del IVA de insumos agropecuarios? El 1% por el decreto que está de insumos agropecuarios. Entonces, yo cobré el IVA por el producto que vendí agropecuario, pero me resto el IVA que yo pagué de insumos materiales. Por eso les decía que es muy importante guardar toda esa documentación. Recordemos que toda esa documentación la tengo que guardar por 5 años, que es lo que establece el Código Tributario. En caso de que la administración tributaria me haga una auditoría, pues yo pueda justificar correctamente toda esa información y que esté a nombre del contribuyente. La ley con respecto al cultivo del café también establece la recolección del café de un monto establecido por cada cajuela que establece el Ministerio de Trabajo.
Entonces yo puedo deducirme cuántas cajuelas de café recogí o entregué al beneficio y por cada cajuela el monto establecido por el Ministerio de Trabajo. Recordemos que habíamos dicho que nosotros podemos contratar también jornaleros. Bueno, pero también puedo tener empleados en acá inscritos con seguro, ¿verdad? En la Caja Costarricense del Seguro Social, que los cubre la Seguridad Social. En ese caso no hay ningún problema porque la planilla emitida a la caja es un gasto deducible, ¿verdad? Esos son los jornaleros, eran personas que pasan un momentito y me hacen un trabajo y ya está, ahí quedó y se fueron. Pero los que están fijos, se supone, ¿verdad? Tienen que estar debidamente asegurados. Entonces la planilla es la que me respalda. Y la gente que yo, digamos, contrato para que recojan el café, entonces de conformidad con la cantidad de cajuelas entregadas, va a estar establecido un monto máximo que yo pagué a cada una de esas personas que recogió las cajuelas. Eh, También dice que podrán considerar una actividad accesoria el alquiler de recibidores de café. Muchas veces, muchas fincas tienen tal vez un espacio donde le alquilan al beneficio para que establezca un recibidor de café y el beneficio le paga un alquiler, por decirlo así. Sí, es un alquiler, dice acá. Entonces, es una actividad accesoria a la actividad del cultivo del café. En cuanto a la cría y venta de animales en pie, no se tiene la obligación de emitir comprobantes electrónicos por la venta que realicen en las subastas autorizadas. Estas personas que organizan las subastas de animales, de venta de animales en pie, emiten la factura. Ellos llevan el control de a quién compra y quién vende. Entonces el respaldo tanto de las ventas como de las compras de ganado se podrá usar la factura de liquidación que entregue la persona o la empresa que se dedique a la administración de la subasta agropecuaria. En cuanto a la producción de leche, podrán acogerse a este régimen especial los productores de leche cruda. Durante el proceso de venta, el adquirente, comercializador o industrial sujeto al régimen general deberá emitir la factura electrónica de compra al momento en que se haga ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? La persona que adquiere que le compra la leche al campesino, que le está vendiendo la leche a la persona que tiene las vacas, ahí le vende la leche, igualmente hace la factura de compra y en el momento en que se haga la liquidación, se conozca la liquidación, se emitirá la factura electrónica por parte del adquirente. Cuando el productor agropecuario inscrito en el REA tenga operaciones con contribuyentes que sean en el régimen de tributación simplificado o del mismo REA, entonces se emite un comprobante con el nombre y apellido del vendedor o el prestador del servicio, el número de identificación, la fecha, concepto de la operación, numeración consecutiva, monto de la venta antes del impuesto, la tarifa del IVA, el monto total y la firma del vendedor. Eso es para que quede el respaldo. Vea que yo estoy vendiéndole a un contribuyente que está en el régimen de tributación simplificado o comprándole algo que está en el régimen de tributación simplificado. Puede ser que yo le esté comprando algo y que me sirva para la actividad agropecuaria o a una misma persona que está dentro del mismo régimen especial agropecuario. Entonces emito ese comprobante para que me quede de respaldo. Les decía que cómo determino el impuesto por pagar. Entonces, el débito fiscal es el impuesto del IVA que yo cobro. El 13 si no está en la canasta básica tributaria o el 1 si está en la canasta básica tributaria del IVA. Menos los créditos fiscales, que son los impuestos que yo pagué por la materia prima o servicios que utilicé para llevar a cabo la actividad agropecuaria. Y la diferencia es el impuesto por pagar. Y eso yo lo presento en la declaración. Para tener derecho a los créditos fiscales, que es lo que hablamos, que es el impuesto que yo pagué por lo que compré, tiene que estar el IVA soportado, haber pagado yo el IVA, ¿verdad? Estar vinculado con la actividad agropecuaria que yo llevo a cabo. En caso de venta de tarifa reducida, el crédito se aplica, bueno, pero en este caso yo tengo derecho a aplicarme, cuando es canasta básica tributaria, tengo derecho a aplicarme al crédito el total, el crédito total. Por eso les digo que es muy importante comprar los insumos agropecuarios al 1%, porque yo cobro, si yo vendo un producto de la canasta básica tributaria, yo cobro al 1%, pero tengo derecho al crédito fiscal del 1%. Entonces ahí yo, ¿verdad? Porque si yo compro los productos al 13% y vendo
al 1% la canasta básica tributaria, se me va a generar un saldo a favor. Y eso es lo que no se pretende, ¿verdad? Para que no haya este tipo de condiciones de estar pagando un impuesto más alto que lo que yo estoy cobrando. Se tiene que registrar en los registros contables, en el librito donde yo digo que llevo el registro contable y respaldado por comprobantes electrónicos o un comprobante para efectos del REA. Ya dijimos que ya sea el comprobante electrónico por la compra que yo hice o el documento en físico en caso que yo le haya comprado a alguien en el régimen de tributación simplificada o en el régimen especial agropecuario. Las declaraciones del régimen tradicional o el régimen general es la 104, versión 2, que se presenta por medio de ATV. Ahí yo me meto a la página ATV, una vez que ya yo me registre, hago la presentación de las declaraciones, las mando por internet y luego voy al banco y pago. O me meto a la página web del banco y cancelo el impuesto, como pagar la luz, como pagar el agua. Las declaraciones cuatrimestrales, que dijimos que las cuatrimestrales son la mayoría de las actividades agropecuarias, se presentan en la D135. Finalizado el cuatrimestre, el día 15, ¿verdad? Tengo 15 días naturales, sí, el 15 días, al día 15 para presentar esta declaración. Y la anual, que es para el café y caña de azúcar y para la apicultura. Recordemos que la apicultura sí cierra el 31 de diciembre, pero por la excepción que se da para el café y la caña de azúcar, se presenta en octubre. Los que son apicultores, igual los apicultores cierran renta al 31 de diciembre y tienen todo el mes de enero para declarar IVA. Los apicultores, repito, los apicultores cierran al 31 de diciembre renta, igual que la mayoría, y tiene todo el mes de enero para declarar el IVA en la D137. Mientras que el café y la caña de azúcar, el café y la caña de azúcar cierran al 30 de septiembre, este año cierran al 30 de septiembre. El año pasado, por la excepción que hubo, se cerró en diciembre el IVA y se presentó en enero. Este año no, este año sí tuvimos que haber cerrado lo que son productores de café y caña de azúcar, se cierra al 30 de septiembre y había tiempo para el mes de octubre de presentar. Y al 30 de septiembre se cierra renta. Entonces hay tiempo para presentarla esa declaración entre octubre, noviembre y 15 de diciembre. Los apicultores cierran al 31 de diciembre, renta tienen tiempo enero, febrero y 15 de marzo y la del IVA en el mes de enero. Para cualquier cosa, si tienen una pregunta, lo puedo atender ahora. Cuando los créditos son mayores a los débitos, ¿verdad? Yo pagué más, entonces se puede generar un saldo a favor. En este caso, de un productor agropecuario de canasta básica tributaria inscrito en el REA, el proveedor le vende los insumos agropecuarios al 1%. Entonces, si le compro 2,5 millones al 1%, son 25,000 colones que le compré a ese proveedor. El productor, para estar en el REA, dijimos, tiene que estar inscrito en el MAC y en Hacienda, en tributación. Compra al 1%, si está inscrito en el REA. Vende el café, un ejemplo de un café al 1%. La declaración es vamos a ver, de canasta básica tributaria, perdón, es que se me pasó. Inscrito en el MAC, compra al 1% en el REA, vende la canasta básica tributaria al 1%, ¿verdad? Factura la forma de facturar el REA, que ya lo hablamos. La declaración es la 135, que es cuatrimestral, y presenta la declaración de renta, que es anual, y el periodo fiscal que tiene la canasta básica es el ordinario, del 1 de enero al 31 de diciembre. En cuanto a la canasta básica tributaria, el cliente le va a comprar la canasta básica tributaria, nosotros los consumidores vamos a comprar de canasta básica tributaria una tarifa del 1%, porque es la canasta básica tributaria. El productor agropecuario de café, caña de azúcar y miel de abeja, inscrito en el REA, compra los insumos al 1%. Bueno, hay un ejemplo de 4 millones por el 1% y paga de insumos 40,000 colones, o por servicios. Paga 12 millones de colones de servicios y paga 120,000 colones del 1%. El productor debe estar inscrito igual en el MAC, en el Ministerio de Hacienda, compra el 1% si está inscrito en el REA y cumple con el requisito de estar en el MAC y presenta la declaración anual de la D137 del IVA
y que ya la vimos, y la D101, que la renta es anual con el periodo especial que hay para el café y la caña de azúcar, que ya lo vimos. El beneficio, bueno, compra el 1% del café, en caso que sea el beneficio el que emite la factura de compra, ¿verdad? Y le tiene que dar, por decirlo así, le tiene que dar el precio del café más el 1%, porque ese 1% es del IVA, que luego el productor agropecuario lo tiene que declarar. Dijimos que este periodo especial del impuesto sobre la renta para productores agropecuarios de café y caña de azúcar, que se da del 1 de octubre al 30 de septiembre, se da en las resoluciones 22-2020, que es la resolución que establece el periodo para efectos del impuesto sobre la renta, la 22-2020, donde dice que los productores que se dedican exclusivamente para el café y la caña de azúcar tienen un periodo fiscal al 30 de septiembre. Entonces, este año ya cerraron al 30 de septiembre. Les recuerdo que la declaración tienen tiempo para presentarla octubre, noviembre y 15 de diciembre, la D101. Y además se publica la resolución 35-2020, donde se adecúa el IVA a esta actividad con cierre al 30 de septiembre también. Entonces, de mi parte, eso sería más información en la página del Ministerio de Hacienda. Y continúa mi compañero Sami. Él va a exponerles la parte tecnológica de las declaraciones. Buenos días. Voy a ampliar un poco en cuanto a lo que es la resolución de GTR 2020, que estableció dos grandes aspectos, entre otras cosas. Uno fue la inscripción de oficio en REA y el otro es el uso de los formularios para declarar y autoliquidar el IVA relativo al régimen especial agropecuario. Si un obligado tributario desea verificar si se encuentra en el REA, puede ingresar a la consulta pública de situación tributaria, ubicada en la página principal del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.eo.cr, y buscar el icono de situación tributaria, que tiene un logotipo con un ojito. Se consulta según el tipo de identificación que se desea conocer. La digito y también digito el código de control para que el sistema sepa que no es un robot que está haciendo consultas masivas. El contribuyente tiene una actividad económica que aplica para el REA de alta, que es la del cultivo de café, y tiene la obligación 137 activa. En ATV existe una pestaña a la izquierda donde dice consulta situación tributaria, ingreso, y aparece de la misma manera. El contribuyente está inscrito ante la Dirección General de Tributación, que fue uno de los requisitos, y en este caso tiene dos actividades de REA, ambas con periodicidad cuatrimestral. En obligaciones tributarias, que el 104 tiene un estado de inactivo, con fecha de fin el 30 de septiembre del 2019. Y el modelo 135 del IVA especial agropecuario está de alta. Recordemos de que no procede la inscripción de oficio en REA cuando el contribuyente está en el régimen simplificado o si existe concurrencia con otras actividades. La razón de esto es porque REA es un régimen únicamente del impuesto al valor agregado y una persona no puede estar en el mismo impuesto en dos regímenes distintos a la vez. Por eso, al mismo tiempo solo puedo estar activo, ya sea en el 105 del IVA para los que son de régimen simplificado, o el 104 versión 2 para el régimen general del IVA, o el 135 el IVA cuatrimestral, o el 137 del IVA anual para el REA. Ninguno de esos puede estar activo a la misma vez porque corresponden al mismo impuesto del IVA. Alguien podría estar en el régimen simplificado y salirse y optar por el REA. Claro que sí, siempre y cuando la actividad aplique a REA y el contribuyente cumpla con los otros requisitos. ¿Ok? Y, repito, no puede haber concurrencia con otras actividades que no sean de REA. Entonces, cuando hay cuando un contribuyente tiene una actividad, por ejemplo, de
de abogado o de contabilidad, esa actividad siempre va a declarar en el 104. Y aunque tenga, por ejemplo, cultivo de legumbres, esa que puede estar en el REA, ambas se tienen que declarar en el modelo 104. Las dos se van a declarar en el 104. Algo muy importante es que aquí, en la parte principal, se puede ver la categoría del contribuyente. Entonces, no va a aplicar para obligados tributarios catalogados como grandes contribuyentes ojetes, porque lo que busca el REA es dirigirse a ese sector agropecuario más sensible, en el que se necesite que se fomente la producción nacional y se cumpla con las obligaciones tributarias, principalmente como pequeños y medianos productores agrícolas. Con la resolución DGTR 2020, desde agosto del año pasado, se realizan las inscripciones de oficio para facilitarles a los pequeños y medianos productores agrícolas el trámite de ingreso de REA. Por eso es que la Dirección General de Tributación realiza este trámite de oficio. Por lo tanto, un contribuyente con una actividad de REA inscrito en el MAC o en Incopesca no tiene que presentar ningún formulario de registro único tributario de forma voluntaria para su inscripción. Esto es con base al transitorio 1 del reglamento 41.943 de REA y la resolución 2020, que facilitan este trámite previamente verificados los requisitos. Una vez que Tributación realiza la inscripción de oficio, se le notifica al buzón de ATV que la EGT realizó esta inscripción. Entonces, estos contribuyentes pueden ingresar al buzón y ahí van a ver un acuse con dicha información. Es importante mencionar que el MAC tiene a disposición un sitio web donde se puede realizar también la consulta del registro único de productores agropecuarios, que es la base de datos que le suministra a la EGT para verificar los requisitos junto con otra información que nos suministra Incopesca. Este registro nace y está establecido en la resolución MAC-DGT-R 52-2019, que unifica 4 tipos de registro de agropecuarios. El primero, el registro de pequeños y medianos productores agropecuarios del MAC, que es también conocido como el PIMPA, el registro de productores vegetales y productos orgánicos del Servicio Fitosanitario del Estado, el registro de productores pecuarios con certificados veterinarios y operación, conocidos como CVO, y el registro de productos agropecuarios del MAC. Esta consulta es muy fácil, nada más se digita un número de cédula y se le da buscar. Y aquí aparece el contribuyente, la categoría que tiene y el plazo de este registro. Por medio de esas coordinaciones y el registro de los agricultores de las agencias de extensión agropecuaria, es que se obtiene esa información y con base en esos datos, de manera sencilla y sin ningún trámite, es que Tributación ha realizado automáticamente estas inscripciones de oficios. Esto es porque REA lo que pretende es simplificar trámites. Okay. Estos plazos son prorrogables a solicitud del solicitante. Si un contribuyente no aparece inscrito de oficio, es porque están incumpliendo algunos de los requisitos. Y el régimen de estas inscripciones de oficio es a partir del 1 de octubre del 2019 o la fecha posterior según el inicio de las actividades. Por ejemplo,
si alguien se inscribe hoy en el registro de productores agropecuarios del MAC u obtiene la licencia de autorización de productor acuícola de Incopesca y ya está inscrito en el registro tributario, hoy, 5 de noviembre, en los primeros 5 días hábiles del mes de diciembre, Tributación realizará la corrida del programa para inscribir de oficio. Entonces, cuando esa persona venga a consultar acá, ya va a aparecer con la obligación 135 o la 137. Ok. Si un obligado tributario se desea retirar de REA, lo debe hacer dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción de oficio. Eso se hace descargando la declaración de actos de modificación del registro único tributario. Para ello hay que actualizar los datos que corresponden y marcar no donde se indica régimen especial agropecuario.